Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido y tenemos muchas cosas muy interesantes que comentaros en el día de hoy. Tenemos que hablar acerca de ofertas y lo que intentaron hacer dos de los campeones del mundo que tenemos en Fórmula 1 intentando fichar por el equipo dominante. Os vamos a contar esa información, os vamos a hablar de evoluciones de los equipos, novedades también de circuitos que quieren regresar a la Fórmula 1, además del Gran Premio de China, que lo tendremos dentro de una semana. Todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo, por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho todo esto, tenemos que dar comienzo por la información que ha surgido por parte de Mark Hughes, uno de los periodistas más reputados del mundo de la Fórmula 1, que escribe en el medio The Race habitualmente, aparte de algunas otras colaboraciones que hace, y que ha hablado acerca de lo que trataron de hacer tanto Alonso como Hamilton, confirmando informaciones que os hemos ido dando aquí en el canal. ¿Qué es lo que ha comentado Mark Hughes? Bueno, pues nos ha hablado de que tanto Alonso como Hamilton trataron de encontrar un asiento, trataron de fichar por el equipo Red Bull. Sabemos que ahora mismo, si quieres ganar el título, solo puedes estar en Red Bull, porque es que es el único equipo capaz de poder estar en esa pelea ahora mismo. Y lleva siéndolo así, pues estos 3 últimos años. 2022 sí que empezó Ferrari bien, pero realmente no estuvieron a la altura y a final de año en el cómputo general necesitabas el Red Bull para poder pelearlo. No hablemos por supuesto en 2023 y 2024 tiene pinta de que no será tan dominante seguramente como el año pasado, porque ya hemos visto una Australia donde, aun con el abandono de Verstappen, Ferrari estaba cerca, pero sí que tiene pinta de que para ganar el título de pilotos tienes que estar en Red Bull. Entonces, ambos campeones del mundo trataron de fichar por el equipo Red Bull, trataron de buscarse un asiento e ir allí para poder competirle de tú a tú frente a Max Verstappen, y esto nos confirmaría algunas cosas que os hemos estado comentando en el canal. En el lado de Fernando Alonso nos confirma que efectivamente las negociaciones que hubieron era porque Alonso estaba buscando ese asiento dentro del equipo Red Bull, como os hemos contado. Hace ya varias semanas que se comentaba ya en todos los medios que Alonso había desechado la opción de Mercedes, que os vamos a contar también en este vídeo el motivo por ello, pero ya se contaba de que Alonso había desechado esa opción, no lo veía, no lo visualizaba como una alternativa al equipo Aston Martin. Para irte a Mercedes te quedabas en Aston Martin. Ahora os explicaremos también por qué, los motivos y luego ya en términos de futuro, pero sobre todo los motivos de lo que le ofrecía Mercedes, y solamente se hubiera ido de Aston Martin si hubiera conseguido un asiento dentro de Red Bull. Hubo negociaciones tanto entre Alonso con Horner como Flavio Briatore con Christian Horner, eso os lo hemos contado, os hemos enseñado incluso imágenes. No llegó a haber una oferta en firme por parte de Red Bull, aunque algunos medios estuvieron diciendo que sí. Por parte del equipo de Milton Keynes no llegó a haber esa oferta en firme porque Christian Horner solo estuvo tanteando esa opción cuando especialmente peor estaban las cosas dentro del equipo Red Bull, con todo el caso Horner, toda la guerra civil que estaba habiendo internamente dentro del equipo, y con la opción, la posibilidad de que Max Verstappen acabase marchándose del equipo, como ya os habíamos estado comentando. Las aguas se han calmado dentro del equipo Red Bull más o menos. También Verstappen sabe que necesita estar en Red Bull para poder ganar el título de la próxima temporada, por lo menos la próxima, veremos 2026, pero en 2025 si quieres conseguir ese potencial quinto título, ya estamos hablando, pues necesitas estar dentro del equipo Red Bull, eso lo sabe de sobra, entonces se ha calmado todo bastante. Pero solo estuvo tanteando Horner esa opción, para entonces no estaba sobre la mesa ninguna oferta en firme, como algunos medios sí que llegaron a dar, y tampoco estuvo un Alonso que no quisiera ir a Red Bull si estaba Verstappen. Aquí ya os contábamos que no era posible que Alonso rechazase esa oferta si de verdad la estaba teniendo, solo por el hecho de tener que acompañar a Verstappen, porque aunque lo lógico es que vayas a perder frente a Max, tienes que hacerlo, sobre todo Alonso tendría que hacerlo, y efectivamente es que nunca rechazó eso porque intentó ir a juntarse con Max Verstappen, pero tampoco Red Bull quería juntar, y eso os lo contábamos aquí, dos gallos en el gallinero. Ya os decíamos que Alonso y Verstappen no iban a compartir equipo, es que no tenía lógica, porque efectivamente eso es algo que ahora ya sabemos de sobra que no funciona, y un equipo con tanta ventaja, porque si no tienes tanta ventaja quizá lo puedes llegar a querer intentar, pero con tanta ventaja como Red Bull no tenía sentido
meterte un tiro en el pie básicamente, porque lo tenías muy fácil para poder seguir ganando el título de pilotos también y quedando segundo en el Mundial de Pilotos. Entonces no tenía mucho sentido, pero nos confirma dicha información. Por parte de Hamilton también nos confirma informaciones que hubo el año pasado. Recordar, antes del Gran Premio de Abu Dhabi, 2 días antes y luego durante el Gran Premio de Abu Dhabi se habló mucho sobre esto. Christian Horner comentó que Hamilton le había llamado y le había llamado con un interés por unirse al equipo Red Bull. Esto luego fue desmentido por parte de Hamilton, mientras que Horner insistía en que sí que había ocurrido, en que efectivamente Hamilton le había llamado interesado en correr para Red Bull la siguiente temporada. Esto, aquí diréis, bueno, no tiene por qué tener razón Horner, y bueno, esta es la información que hay, pero esto, simplemente os recuerdo que en aquella ocasión, cuando Hamilton negaba que había llamado a Verstappen, a Verstappen creo que no la ha llamado, que había llamado a Horner intentando unirse al equipo Red Bull, en aquel momento recalcaba que él estaba comprometido con Mercedes y que su única opción había sido Mercedes. Cuando 2 meses después acabó anunciando su marcha, cuando se supo que el contrato que habían anunciado de 2 años no era de 2 años, sino de 1+1, porque ya estaba negociando con Ferrari, porque las negociaciones con Ferrari vienen de muy atrás. El propio Helmut Marko ha confirmado que hay negociaciones desde el Gran Premio de Mónaco del año pasado. Bueno, es que en aquel Gran Premio de Mónaco Leclerc ya habló de compartir equipo con Hamilton, aunque eso quizá fuera mera coincidencia, pero lo hay desde entonces esas negociaciones, y ya había hablado también con Red Bull. Efectivamente, no estaba tan comprometido como Hamilton dejó a los medios en aquel Gran Premio de Abu Dhabi, porque ya lo sabemos que es lo que ha acabado ocurriendo. Trató también de fichar por el equipo Red Bull, trató también de compartir equipo con Verstappen, porque es la única opción ahora mismo, la única posibilidad de por lo menos intentar ganarle. Porque digo que Alonso y Hamilton, ambos, si fichan por Red Bull, es ir a perder. Puedes no perder, pero es ir a perder. Sabes que vas a ir a perder a Red Bull, no porque no le puedan ganar a Verstappen en igualdad de condiciones. Al contrario, yo creo que son los dos pilotos que podrían ganar a Verstappen en igualdad de condiciones, pero es que ir a Red Bull no es estar en igualdad de condiciones. Ya no por otra cosa que no sea porque es que el coche está hecho para Max Verstappen, entonces no es igualdad de condiciones porque el estilo de pilotaje de Verstappen es muy característico. El de Hamilton quizá no tanto, el de Alonso también es bastante característico, pero no es el mismo que el de Verstappen, son polos opuestos, entonces el coche no está hecho a tu medida, no estás en igualdad de condiciones, pero es la única opción que puedes llegar, y es la forma de mayor igualdad de condición que puedes llegar a encontrar ahora mismo, es la única forma de conseguir poderle pelear el título por lo menos, aunque lo lógico sea que pierdes, puedes llegar a ganarle, por supuesto, porque creo que los 3 pilotos podrían ganarse entre sí, así que luego ya sería esa lucha que se encontrarían, pero ninguno de los dos, ni Hamilton ni Alonso, consiguieron aquel fichaje por el equipo Red Bull. Y como os decimos, esa era una de las opciones que tenía Alonso para ir si se salía de Aston Martin. La otra opción era Mercedes, aunque esa opción quedó descartada hace bastante tiempo. En el caso de Mercedes sí hubo una oferta en firme, según ha informado Jesús Balseiro, uno de los periodistas aquí en España más reputados, suele ir, creo que va a todos los circuitos, o si no son todos, es la gran mayoría de grandes premios a lo largo del año, corresponsal de AS, y ha hablado de que efectivamente hubo esas negociaciones, como las hubo también con el equipo Red Bull, pero en este caso sí que hubo una oferta más en firme, porque Toto Wolff sí quería fichar a Fernando Alonso. ¿Qué es lo que acabó llevando al no de Alonso? Por supuesto, esto también estuvo un poco ayudado por la situación actual. Desde Arabia Saudí, Alonso ha quedado por delante de los 2 Mercedes en carrera, entonces esto ha ayudado obviamente a que esa decisión de Alonso sea quedarse en el equipo Aston Martin, pero no ha sido el único caso, no ha sido eso, porque al final, si te vas a Mercedes o si te quedabas en Aston Martin, ambas opciones es a largo plazo. Red Bull podía ser a corto plazo, tanto Mercedes como Aston es a largo plazo, y ahora os digo si yo creo que en este sentido acierta o no. Pero el motivo por el que no aceptó esta oferta a Fernando Alonso es porque lo que le ofrecía Toto Wolff era un contrato de 1 año más otro opcional, es decir, 2025 asegurado y 2026 opcional. ¿Opcional a qué? ¿De qué dependía? De su propio rendimiento, por supuesto, pero también del rendimiento de Andrea Kimi Antonelli. Se da por hecho que el próximo año el italiano va a estar en Fórmula 1, lo quieren formar, era la forma de no formarlo dentro del equipo, sino que se vaya formando ya estando en la categoría, en Williams básicamente, y dependiendo de su rendimiento, ascenderlo ya en 2026 a Mercedes o no.
y eso obviamente no casa con Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que no es que tenga un año más otro opcional en Aston Martin, tiene 2 más 1 opcional en el equipo Aston Martin. Un Fernando Alonso que ya ha dicho que se quiere comprometer a largo plazo. Un Fernando Alonso que no parece que tenga final ahora mismo en la categoría, no se iba a comprometer en un equipo Mercedes que ya le están poniendo fecha de caducidad porque es que viene este chaval y lo queremos subir en el equipo. Que a lo mejor Alonso lo hace muy bien y Mercedes acaba decidiendo que se quede y que se vaya Russell, por ejemplo, que eso es algo de lo que ahora vamos a hablar con otro piloto, que ya entenderéis lo que os digo. Yo creo que si ya habéis visto el canal sabréis qué piloto me refiero. Eso es una posibilidad que se puede llegar a dar si lo haces mejor que Russell. No creo que sea el caso de Alonso, porque Alonso ya es un piloto de una edad más avanzada y Mercedes, en cuanto estuviese Kimi, seguramente preferirían reemplazar a Fernando Alonso. Hasta el propio Hamilton, Toto Wolff, ha comentado que le dieron un contrato más corto. Ese 1 más 1 se lo dieron a Hamilton pensando ya en Andrea Kimi Antonelli. En el caso de con Hamilton les ha salido mal, porque ha sido Hamilton quien les ha dado la patada, pero es que están ya pensando en ascender a Andrea Kimi Antonelli. No casaba con Fernando Alonso, por supuesto, esa opción. Luego ya a 2026 es acertada la opción de quedarse en Aston Martin. Yo creo que sí. En este sentido, yo siempre os lo he dicho, que para mí el proyecto de Aston Martin, cuando os hemos hablado de esas opciones que tenía Alonso, siempre os lo he dicho, si habla a largo plazo, para mí yo me quedaba en Aston Martin porque lo veo mejor proyecto. Os lo he dicho hasta para el propio Carlos Sainz, si tuviera las dos opciones, Mercedes y Aston, yo me quedo en Aston Martin porque me parece más prometedor. Pero veremos luego, eso ya veremos en el futuro, qué es lo que acaba ocurriendo. Y sobre el piloto que a mí me da miedo, esa opción que ya le ofrecía a Fernando Alonso, como os decía, que ya creo que muchos de vosotros entenderéis, es Carlos Sainz. ¿Por qué? Bueno, se está hablando mucho de esa opción que tiene Carlos Sainz de Mercedes, incluso hay los medios italianos dicen que ya ha firmado con el equipo de Brackley, habría firmado 2 años, seguramente sería ese 1 más 1 dependiendo de Andrea Kimi Antonelli. En el caso de Carlos, por lo menos sí que tengo la certeza de si Carlos lo hace bien, quizá ahí sí él se puede mantener ese asiento. Con Hamilton y con Alonso entiendo que Mercedes tenga ese miedo por edad, que es lógico, aunque estén demostrando ambos que la edad es un número únicamente en Fórmula 1, un número más, una estadística más seguramente. Los dos han demostrado eso. Toto Wolff tiene ese temor y se preferiría quedar con Russell. En el caso de Carlos, creo que sí, que si consigue destrozar a Russell, sería Russell el que podría salir perjudicado por el ascenso de Andrea Kimi Antonelli, pero es ese temor. Si tanto a Alonso como al propio Hamilton le han ofrecido un contrato más pequeño por el ascenso de Kimi, imagínate lo que le podrían ofrecer a Carlos si acaba recalando en Mercedes. Yo es por lo que os he dicho que a mí la llegada de Carlos a Mercedes no me gusta tanto. Que se dé, pues bueno, pues se puede llegar a dar y él tiene que ir con esa mentalidad de me voy a quedar yo junto a Antonelli, no Russell, pero es ese temor de que ya estás yendo a un sitio en el que en el cartelito del Hospitality pone a lo mejor Andrea Kimi Antonelli ya, entonces es ese temor el que yo llego a tener, porque además en el día de ayer también surgían informaciones desde Italia hablando acerca de Andrea Kimi Antonelli y parece que cada vez más Mercedes se lo plantea como una opción realista para la próxima temporada, que también te digo, están hablando de si Sainz está ya firmado y demás, y luego también surge esta información, pero la verdad que tiene bastante sentido lo que se está diciendo. Yo una llegada de Andrea Kimi Antonelli a Mercedes directamente lo veo un disparate. Con 18 años el chaval, por lo menos creo que debería estar una temporada en otro equipo. Algo que han hecho muchos pilotos. Leclerc estuvo una temporada en Alfa Romeo antes de ascender a Ferrari. Verstappen estuvo una temporada y 4 carreras en Toro Rosso antes de ascender a Red Bull. En el caso de Andrea Kimi Antonelli yo creo que necesitaría eso, pero hay muchas personas analizando que bueno, puede llegar a tener sentido, que le puede venir bien a Mercedes ascenderlo ya directamente al equipo, y ahora os comento quién es y por qué dice esto mucho, y la información que surge es que se podría estar facilitando esta opción, que llegue ya directamente a Andrea Kimi Antonelli a Mercedes, gracias a el mal rendimiento del propio equipo Mercedes. ¿Por qué? Bueno, estamos viendo el rendimiento que está teniendo el equipo Mercedes y al final hay una menor presión dentro del equipo y podría facilitar esa llegada de un chaval de 18 años que no habría demasiada presión sobre él. No le estás poniendo la presión de tienes un coche capaz de pelear por el título. No se va a dar en 2025 seguramente, salvo que haya un milagro. Entonces, como eso no se va a dar, podría facilitar ese ascenso de Kimi Antonelli directamente a Mercedes la próxima temporada. También, en este sentido,
¿Se puede llegar a dar? También hay un análisis que me ha gustado mucho, que en este caso lo ha hecho Will Buxton, que bueno, de Will Buxton hay cosas que no me gusta mucho lo que suele comentar algunas ocasiones, pero en este sentido sí que tiene cierta razón de si lo que estás pensando ya ascender para 2026, para el próximo reglamento, lo quieres tener en Mercedes, ponlo ya en 2025. Yo lo veo un disparate, pero sí que es verdad que hay un factor que es el hecho de lo vas a llevar a Williams, le vas a hacer acomodarse en Williams, ya no solo por el coche, sino por la gente que hay ahí, por el ingeniero de carreras, por la gente con la que va a trabajar, y al año siguiente llevarlo ya a Mercedes. Si esa es la mentalidad, yo creo que sí que es verdad, ya es mejor tenerlo en el 25, años sin presión, como os estábamos diciendo, lo haces crecer, lo formas dentro de Mercedes y lo formas ya con la gente que en el 26, que tienes esa esperanza de poder estar peleando otra vez por el título, ya él haya estado un tiempo trabajando junto a ellos. Si lo haces eso, es al final un aprendizaje nuevo que va a tener otra vez que hacer en 2026. Si te planteas darle un par de años en Williams, como hiciste con Russell, que tendría también sentido, pero bueno, lo que se habla es de menos tiempo, entonces sí que puedes llevarlo a Williams. Pero si es para ya directamente 2026, desde luego que creo que la opción de que suba directamente a Mercedes es una opción que deberían de contemplarse. Además, y finalizamos con el equipo Mercedes, nos vamos a centrar acerca del desarrollo y vamos a hablar ahora en este mal punto que está teniendo Mercedes, que es por lo que podría promover esa llegada de Andrea Kimi Antonelli en 2025. Se le ha preguntado a Toto Wolff sobre si podrían desechar ya este reglamento y centrarse en 2026. Algo que podría tener sentido. Este año han hecho un cambio de concepto ya, después del concepto fallido desde 2022, has cambiado el concepto radicalmente y te has presentado en pista y has tenido problemas similares, encima sigues teniendo esos problemas de correlación que lo que te dice el simulador no eres capaz de aplicarlo en pista y ya quizás decidir, vale, pues desechamos este reglamento y pensamos en 2026. Por lo menos lo que dice Toto Wolff es que eso no lo van a hacer. Primero porque son Mercedes, se llega a decir textualmente, y esa no es su filosofía, y luego porque sí que dice que podrían llegar a empezar antes que otros rivales a trabajar en 2026 o completamente, pero que quieren seguir intentando este 2025. Somos Mercedes y no podemos abandonar por completo el reglamento actual y seguir rindiendo al nivel que lo estamos haciendo ahora. Esa no es la ambición de la marca, ni la nuestra, ni la de nuestros socios. Así que no, creo que tienes que seguir empujando y seguir formando tu entendimiento. Pero en algún momento, cuando la FIA presente algún tipo de reglamento, nosotros, como el resto de equipos, empezaremos a estudiarlo y probablemente antes. Esto sí que es verdad que creo que es un problema que podría generar el hecho de tener el reglamento todos a la vez. Y es que en 2025 creo que todos van a empezar a trabajar ya. O sea, no van a desarrollarse nada en 2025. No va a centrarse ya Mercedes en 2026 porque no se puede y porque no hay ni siquiera todavía el reglamento cerrado, pero cuando se pueda, Mercedes, ¿por qué va a desarrollar 2025? Pero Ferrari, ¿por qué lo va a desarrollar? Pero Red Bull, ¿por qué lo va a desarrollar? En 2021 sí que se dio el caso de que se desarrolló ese año, 2021, esos coches, por dos motivos. Primero, porque el reglamento de 2022 lo tenían los equipos desde 2019. También se pensaba que se iba a introducir en 2021 y se atrasó un año por todo el tema de la pandemia. Pero bueno, se les dio con un margen mayor a lo que se iba a introducir, a lo que se le está dando en este reglamento. Entonces, 2021 tenías que seguir desarrollándolo porque tú ya estabas desarrollando también el otro coche a la par. Luego se dio el caso de que sí hubo pelea por el título. Claro, a Red Bull le rentaba muchísimo. No sabes cómo te iba a salir el siguiente reglamento, que les ha salido genial, pero no sabías cómo te iba a salir. Tenías que intentarlo ese año. Si Mercedes decidía centrarse únicamente en el siguiente, entonces podía ser tuyo y haber roto la hegemonía de Mercedes. Mercedes tampoco quería. Tenían que seguir desarrollando ese coche. Luego Ferrari y McLaren también estuvieron muy igualados. Al final se dio, por diferentes motivos, que se continuó el desarrollo, algo que no creo que va a ocurrir en 2025 también, especialmente ya no por la diferencia entre equipos, sino impulsado por el hecho de darles solo un año. Entonces está bien porque les das el mismo tiempo a todo el mundo y Mercedes puede decir vamos a desarrollar más que el resto, pero es que desde el 1 de enero de 2025 todo el mundo va a estar centrado únicamente en 2026, pero claro, provocas que ese 2025, tal y como se empiece, salvo algunas cosas que se irán introduciendo porque tienes que seguir manteniendo el coche, es como va a acabar. Así que bueno, esas son las palabras que dice Toto Wolff en este sentido. En este año sí va a haber rendimiento, sí va a haber desarrollo y McLaren quiere ganar
la batalla por el desarrollo. Ya podríamos decir, desde luego, que la ganaron el año pasado. Empezaron siendo uno de los últimos equipos y acabaron, en cuarta posición en el Mundial de Constructores y peleando constantemente por entrar en el podio. Este año ya partían desde una mejor posición y efectivamente están en una situación bastante similar. En este caso están ahora mismo terceros en el Mundial de Constructores incluso. Y quieren volver a ganar esa batalla por el desarrollo. Ahora mismo no están ni siquiera en la pelea frente a Ferrari, pero lo que dice Andrea Stella es que con el desarrollo esperan poderse acercar. Ahora bien, incluso llega a decir que esta tercera posición lo importante es como poco mantenerla. Ojalá pudieran pelear contra Ferrari, ¿no? Básicamente es lo que dice, pero que hay que mantener esta tercera posición, eso es lo importante, porque incluso aunque tú ganes la batalla por el desarrollo y te acerques a Ferrari, seamos sinceros, esa mejora que dio McLaren el año pasado no se puede dar, como no se podía dar la que dio Aston Martin de 2022 a 2023 durante el invierno. ¿Por qué? Porque la base de esos coches, el inicio donde se empieza era mucho peor, hay mucho mayor potencial de mejora. Si ahora mejoras es lo mismo, es que el que empieza a dominar es McLaren, no va a pasar eso, entonces no se va a dar. Pero si tú puedes seguir aún así ganando la batalla por el desarrollo, por ser el equipo que más y mejor mejore y acercarte a Ferrari, eso ya sería haber mejorado mucho más que Ferrari. Si mejoras lo mismo, te mantienes a final de año a la misma distancia que estás a final. Entonces, si te acercas, es que has mejorado mejor que ellos, pero que por lo menos mantener esa tercera posición, porque además si no les superas es difícil, ya habiendo tenido esta ventaja Ferrari a principios de año, poder acabar por delante. Se convierte en una carrera de mejoras, porque Ferrari también mejorará, y un paso no será suficiente, pero el año pasado fuimos capaces de superar a nuestros competidores. En una temporada aportamos más tiempo por vuelta que el resto, así que para nosotros ese sigue siendo el objetivo. Mientras veamos que lo planteamos traer a pista se materializa, entonces estaremos contentos porque sabemos que estamos en nuestra trayectoria, que creemos que es una fuerte. Creo que, mirando los hechos, los números, si podemos mantener la tercera posición en el campeonato, estableciendo a McLaren como el tercer mejor coche, eso sería un resultado fuerte para nuestro equipo. Al mismo tiempo, hay algunos circuitos en los que parece que podemos competir contra Ferrari y entonces decimos, ¿por qué no? Sin embargo, para ser justos, en la Fórmula 1 no se trata de desear una posición, sino que aprietas lo más fuerte posible. Intentas desarrollar tu coche al máximo, lograr lo que se pueda con ese coche y al final ver dónde estás. Después de Miami, cuando introduzcamos algunas mejoras, tendremos más información para ver cómo podremos competir, porque ese es el punto también. McLaren no las va a introducir en Imola, sino que las va a introducir en Miami. Fin de semana el sprint, veremos cómo les sale, pero ellos la van a introducir una carrera antes. Y os tenemos que hablar acerca del futuro de la Fórmula 1, dos cosas, aunque una es bastante reciente, pero os lo vamos a hablar sobre esto y finalizamos. Os hemos hablado sobre el reglamento de 2026 y en 2026 no solo se empieza el nuevo reglamento, sino que también empieza el nuevo Pacto de la Concordia, que es el pacto que firman los equipos. Pues por ejemplo, entre muchas de las cosas que se incluyen en ese Pacto de la Concordia, se incluye el número de equipos permitidos en Fórmula 1 que se recoge en el reglamento, pero eso lo acuerdan los propios equipos. Hoy en día se admiten 12. Por eso, el rechazo a Andretti no tiene sentido, porque es que se admiten 12 incluso. También en ese Pacto de la Concordia, por ejemplo, se recoge si entra un nuevo equipo comprando una licencia, un equipo independiente, no si compras, por ejemplo, Andretti, ¿no? Pongamos este caso, si compran Alpine, ellos no tienen que pagar nada al resto de la parrilla, pagas solamente a Andretti, al equipo Alpine, que es al que has comprado. Pero si tú entras como equipo independiente, tienes que pagar a toda la parrilla, es decir, no tienes que pagarle lo mismo que sería comprando un equipo, pero sí, tienes que pagar lo que más o menos valdría comprar un equipo y eso se reparte entre todos los equipos ya existentes de la parrilla para, de esta forma, por así decirlo, solucionas el problema de tener que ahora repartir el mismo dinero entre un equipo más. Le estás dando ese dinero para compensarlo, por así decirlo. Esto también, ese dinero se quería aumentar para ese Pacto de la Concordia, porque claro, el último pacto se firmó y es mucho menor el valor de el valor de los equipos en aquel entonces al que hay ahora, entonces por eso no querían tampoco aceptar al equipo Andretti. Pero una de las cosas que se quiere hacer en el próximo Pacto de la Concordia, que se está ya negociando para ese 2026, sería reducir el número de equipos permitidos de 12, que es el que se permite actualmente, a 10.
Algo que espero que no salga, pero que sí que al final aquí son los propios equipos los que tienen voz y voto, así que seguramente de esta forma, si hay algún equipo ahora mismo que quisiera entrar nuevo, por lo menos hasta que se firmase otro pacto de concordia, la única opción que habría es comprando a otro equipo, que también te digo que entonces no entiendo que a Andretti le dijeran que en 2028 hablarían si venían con General Motors, pues entonces no entiendo por qué les dijiste eso si quieres reducir el número de equipos permitidos, pero bueno, eso es lo que se está negociando. Sobre el futuro próximo que os queríamos contar también, que os hemos avisado, tiene que ver con la próxima semana. Estamos a domingo, el próximo domingo es el Gran Premio de China, es más, a estas horas ya habrá finalizado el Gran Premio de China de la próxima semana. Y os queremos hablar de que los organizadores están trabajando, o bueno, han trabajado, por supuesto ya a estas alturas ya no, han trabajado en reducir los baches del circuito. Sigue habiendo mucha incertidumbre con el circuito, con el Gran Premio, y los equipos siguen muy dudosos de lo que vaya a ocurrir. Que también te digo, hay cosas que lo entiendo, pero es que tienen una incertidumbre muy grande porque es un circuito que conocen y que realmente deberíamos haber ido por lo menos el año pasado, pero no hemos ido desde hace 5 años y hay pocos datos. Que no entiendo tal incertidumbre, pues mira, pues es un circuito nuevo, plantéatelo así, sinceramente, pero claro, es raro, es un circuito que algunos pilotos, porque hay muchos ya de la parrilla que no lo conocen, pero algunos pilotos lo conocen, muchos del personal de los equipos lo conocen, pero son coches muy diferentes, asfalto diferente, se ha reasfaltado para tratar de conseguir solucionar estos baches, como digo, se ha ido para que haya menos baches, se ha reasfaltado, siendo uno de los circuitos más bacheados, y pues todo esto provoca que haya mucha incertidumbre. Pero bueno, los organizadores han trabajado para que el regreso sea lo más suave posible con este reasfaltado y tratando de reducir esos baches. Veremos si se consigue, pero también este reasfaltado ha provocado esa incertidumbre, ya no de los equipos, sino de los pilotos, a ver en qué estado está este asfalto nuevo, por si pudiera ocurrir nuevamente un Istanbul 2.0 como ocurrió en 2020, que el asfalto era muy resbaladizo y es que los coches se iban en frenada, se iban largos, era muy difícil frenar. También es que coincidió en que haya una temperatura muy baja e incluso llegó a llover, pero bueno, fue un gran premio que fue muy complicado para los pilotos, algo de lo cual ojalá ocurra porque supone pues una destreza mayor de los propios pilotos. También hay algo que han comentado los organizadores y es que va a ser una pista que está muy sucia, ya avisan de esto, es una pista que en estos últimos 5 años no se ha usado porque solo se usaba para Fórmula 1, entonces que la pista va a estar muy sucia, pero que esto además nos va a dejar ir viendo una mejoría de la pista inmensa a lo largo de todo el fin de semana. Así que bueno, va a estar interesante eso. Lo último a comentaros con respecto al calendario, que sabemos que el calendario ya está cerrado para 2025 y el calendario 2025 va a ser el mismo que el de 2024 con únicamente cambios de fechas, pero vamos, es exactamente el mismo. Para 2026 ya sabemos que no. Hay circuitos por ahora que no tienen contrato para ese 2026. Ojalá los históricos consigan ese contrato, pero hay muchos circuitos que por ahora no lo tienen y sabemos la entrada de mínimo Madrid. Va a haber muchos fines de semana diferentes en ese 2026, algo que agradecemos para ver alternancia. Y otro de los países que están trabajando, sabemos varios países que se han interesado. Turquía quiere el regreso, se ha hablado recientemente de Corea del Sur, siempre se habla por supuesto de África, y un país que quiere volver al calendario es Alemania. Además le habrían hecho una propuesta a la Fórmula 1, Domenicali ha confirmado que está habiendo negociaciones y le han hecho una oferta de alternar un año Hockenheim y un año Nürburgring, algo que podría estar bastante interesante. Yo sobre todo quiero ver el regreso de Hockenheim, que es el circuito que más me gustaba en Fórmula 1, porque Nürburgring no se corre en el circuito de Nürburgring completo, que tampoco se podría, pero el circuito de Fórmula 1 en el que se corre en Nürburgring me gusta más el de Hockenheim, sinceramente, pero ver esa alternancia sería algo buenísimo para el Gran Premio de Alemania. Esto porque se lo proponen, no es solo para hacer una oferta más atractiva, que también, sino porque es que ahora mismo el regreso de Hockenheim no se ha dado, aunque la Fórmula 1 incluso ha declarado públicamente que quieren, porque económicamente no se podían permitir los estándares de la Fórmula 1. Haciendo esta alternancia, comentan que sí que se lo podrían llegar a permitir, porque además no estás año sí, año también en Fórmula 1, te puedes llegar a permitir una inversión algo mayor para un año, al año siguiente descansas, al año siguiente vuelves, podría llegar a ser algo que se dé y esa podría haber sido la solución. Ojalá se dé, ojalá haya ese regreso de Alemania y 2 circuitos históricos al calendario de la Fórmula 1, porque ahora mismo en este momento en el que se buscan nuevos circuitos, pues que siga habiendo históricos me encantaría. Ahora bien, no caben todos, o sea, o hay
algún circuito que se tenga que caer, incluso históricos, o no sé cómo lo van a hacer. O bueno, sí sé cómo lo van a hacer. Lo mismo acaban aumentando las carreras, pero ya va a ser un disparate. Pero bueno, eso es algo que seguramente acabaremos viendo. Pero bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.